Harold Godwinson fue el último rey sajón de Inglaterra, su legado a menudo eclipsado por la amarga derrota en la batalla de Hastings. Sin embargo, este único y sangriento día no define al hombre. Harold fue un guerrero de ferocidad inigualable, un general cuyo genio estratégico puso fin de manera brutal a la era vikinga. Su victoria sobre Harald Hardrada, el último gran rey vikingo, fue un enfrentamiento bañado en sangre y trueno que resultó en muchas historias tanto en las sagas vikingas como en la crónica anglosajona. Harald también conquistaría Gales y tuvo una vida que se desarrolló en medio de una de las épocas más turbulentas de Inglaterra, un tiempo lleno de la caída de dinastías y la implacable incertidumbre del destino. Su legado es de inmensas victorias, pero también de derrotas aplastantes, luchando hasta el amargo final. Esta es la historia del último rey sajón, Harold Godwinson. Harold Godwinson nació en un mundo bañado en sangre y conquista en el año 1022, una época en la que el dominio vikingo tenía a Inglaterra en un férreo control, con Canuto el Grande reinando supremo. Su padre Godwin había sido elevado a conde de Wessex, solo 2 años antes del nacimiento de Harald, un ascenso notable desde la oscuridad orquestado por el propio Canuto. El linaje de Godwin se remontaba a Walnut Sild, un sajón del sur que había caído en desgracia tras rebelarse contra el rey Etelredo el Indeciso. A pesar de esta mancha de rebelión, el linaje de Godwin estaba lleno de sangre real. Historiadores y cronistas han vinculado la ascendencia de El Godwin a Etelredo I de Wessex, el hermano mayor de Alfredo el Grande, y ambos siendo descendientes directos del rey Egberto. Esta conexión sitúa a la casa de Godwin como una rama de la ilustre casa de Cerdic, fundada por Cerdic de Wessex, el líder del asentamiento anglosajón en Bretaña, originario de las lejanas tierras germánicas. La madre de Harald, Gita Thorkelsdottir, era una noble danesa, hija del formidable caudillo danés Thorgel Brillante, aunque poco se ha registrado sobre sus hazañas. A través de Giter, la sangre de feroces guerreros daneses corría por las venas de Harald, mezclándose con la noble herencia sajona de su padre. Harald tenía unos 5 hermanos. Estaban Sweyn, el propio Harald, Tosti, Gyrd, Leofwine y Wulfnoth. También tenía 3 hermanas llamadas Edith, Gunhild y Elfgifu. El padre de Harold Godwin experimentó un ascenso meteórico a la prominencia. Para cuando Canuto el Grande encontró su final en el año 1035, Godwin ya había consolidado su estatus como uno de los condes más ricos e influyentes de Inglaterra. Así, Harold y sus hermanos crecieron en una Inglaterra anglo-escandinava, disfrutando de los privilegios de la alta nobleza. Tras la muerte de Canuto, su hijo mayor, Harold I de Liebre, ascendió al trono de Inglaterra, respaldado por el inquebrantable apoyo de el Godwin de Wessex. Sin embargo, el reino no tenía paz. Alfredo Aedling, hijo del depuesto rey Aethelred el Indeciso, se atrevió a reclamar su herencia, encabezando una fuerza invasora compuesta por mercenarios normandos. El Godwin, siempre astuto como táctico, interceptó a las fuerzas de Alfredo. En un oscuro acto de traición, entregó a Alfredo a Harold Hereford. Esta traición culminó con Alfredo siendo cegado y brutalmente asesinado. La sangre de esta traición manchó el nombre de Godwin, ensuciando su reputación. Sin embargo, en el brutal cálculo del poder, su influencia solo creció. Harold Hereford moriría en el año 1040 y su hermano Harthacnut asumiría el trono inglés. Godwin luego apoyaría la ascensión de Harthacnut al trono, estando nuevamente del lado político correcto del aspirante a rey y conservando sus tierras y estatus. Harold Godwinson tendría alrededor de 20 años durante la ascensión de Harthacnut al trono.
él juraría lealtad al rey junto a su padre debido al asesinato de Alfred Edling, asegurando que la familia Godwinson estuviera una vez más en el favor del rey. Pero tras solo 2 años en el trono, Harthacnut tuvo un destino trágico en un banquete de bodas. Se informa que de repente cayó al suelo con una terrible convulsión y no pronunció palabra alguna después. Otro hijo de Knut el Grande había muerto sin hijos, poniendo fin a su linaje. Con la muerte de Harthacnut, el dominio vikingo sobre Inglaterra se debilitó y la línea de los reyes ingleses volvió a la antigua dinastía de Wessex. El último hijo sobreviviente de Etelredo el Indeciso, Eduardo, estaba exiliado en Normandía, pero fue llamado de regreso a Inglaterra para reclamar su derecho de nacimiento. El conde Godwin, siempre el titiritero, brindó su formidable apoyo a la reclamación de Eduardo. El apoyo de Godwin, el padre de Harold, a Eduardo el Confesor, no fue simplemente un acto de lealtad, sino un movimiento calculado para solidificar su propio poder y asegurar el futuro de su familia. La jurisdicción de Godwin sobre su condado se ampliaría para cubrir las ricas tierras de Kent. En el año 1045, Harold fue nombrado conde de East Anglia, ascendiendo a una posición de inmenso poder e influencia. Este ascenso fue influido por las conexiones políticas de su padre Godwin con el rey. Godwin, el hombre más rico del reino y posiblemente el más poderoso, había maniobrado para asegurar la prominencia de su familia. El estatus de la familia Godwinson se elevó aún más ese mismo año, cuando Edith, la hermana de Harold, se casó con el rey Eduardo. Esta unión no solo fortaleció la ya considerable influencia de la familia, sino que también unió a Harold y al rey con lazos de hermandad a través del matrimonio, haciendo que Eduardo el Confesor fuera el cuñado de Harold. El ascenso de la familia Godwinson ahora estaba firmemente entrelazado con la línea real. Más o menos al mismo tiempo que su hermana, Harold también se casaría. Su esposa se llamaba Edith la Justa, aunque en la historia se le recuerda como Edith Cuello de Cisne. Era una noble extremadamente rica y hermosa de East Anglia, que tenía un linaje impecable, ya que su madre era una princesa sajona. Aunque su matrimonio no fue sancionado por la iglesia y se realizó al estilo danés mediante una ceremonia conocida como handfasting, esto se consideraba completamente normal. La pareja tendría al menos 6 hijos juntos, y su relación fue de amor, además de ser una jugada política inteligente tanto para Harold como para Edith. Harold creció bajo el reinado de reyes vikingos y, aunque la casa de Wessex fue restaurada, presenció la caída de dinastías. También observó las maniobras políticas de su padre Godwin para asegurar sus propios intereses, lo que resultó en que la familia Godwinson pasara de la oscuridad a convertirse en la casa más poderosa de Inglaterra. Esto habría tenido un impacto profundo en Harold, quien habría presenciado de primera mano la impermanencia del poder, la fragilidad de la vida y cómo actuar en tiempos caóticos. El hermano mayor de Harold, Sweyn, había sido nombrado conde de varios distritos, pero fue exiliado por secuestrar a una abadesa en el año 1047. Sus tierras fueron entonces divididas entre Harold y su primo. Así, Harold era ahora el hijo legítimo mayor de su padre, ya que su hermano mayor estaba exiliado y había absorbido algunas de sus tierras en las suyas propias. El rey Eduardo el Confesor se aliaría con Enrique III, el emperador del Sacro Imperio Romano. En el año 1049, Harold fue enviado para apoyar a Enrique en este pacto, comandando una flota de barcos enviada para enfrentar a Balduino, el conde de Flandes. El papel de Harold en esta campaña subrayó su creciente importancia y los lazos cada vez más estrechos entre la corona inglesa y el Sacro Imperio Romano. Mientras el rey Eduardo el Confesor buscaba consolidar su poder, recurrió a consejeros, nobles y sacerdotes de su propio círculo normando, fuertemente influenciado por la ascendencia de su madre. Esta oleada de influencia normanda
fue recibida con una firme oposición por parte de Godwin, quien defendía los intereses de sus compatriotas. Un violento enfrentamiento en Dover entre los habitantes del pueblo y el visitante Eustaquio II el conde de Boulogne desató un conflicto crítico. Eduardo ordenó a Godwin castigar a la gente de Dover, pero Godwin desafió a su rey, negándose a volverse contra su propio pueblo. Esta desobediencia fue una postura audaz contra una potencia extranjera y también un desafío directo a la autoridad de Eduardo. La familia Godwin tenía un poder inmenso, controlando numerosos condados, e incluso tenía un representante dentro de la cámara privada del rey. En marcado contraste, la propiedad personal del rey Eduardo, aunque considerable, probablemente era más pequeña que la de sus antepasados y estaba dispersa en varios condados. Esta fragmentación lo dejó sin una base de poder local consolidada. Además, Eduardo apenas había regresado recientemente a Inglaterra, como un forastero medio normando, sin experiencia en la política y el liderazgo ingleses. Esto preparó el escenario para una lucha de poder entre el formidable conde y el inexperto rey. Eduardo percibió la negativa de Godwin como una prueba de poder y rápidamente se movió para asegurar el apoyo de Siward, el conde de Northumbria, y Leofric, el conde de Mercia. Con su apoyo, Eduardo logró que Godwin fuera detenido y exiliado en septiembre del año 1051, recordando también cómo Godwin había traicionado a su hermano, Alfredo Edling. Godwin, junto con su esposa, Gita, y sus hijos, Sweyn, Tostig y Gyrth, buscaron refugio en Flandes. Mientras tanto, sus hijos Leofwine y Harald huyeron a Dublín. En el año 1052, Godwin y Harald lanzaron pequeñas flotas y convergieron frente a la costa suroeste de Inglaterra. Luego obtuvieron apoyo de los puertos de Sussex y Kent, reuniendo una fuerza formidable. Esta flota combinada navegó hacia Londres, donde Godwin obligó al rey a negociar, amenazando con una guerra civil. Esto resultó en un acuerdo completamente favorable para Godwin. Así, se restauraron los condados de la familia Godwin, la reina fue llamada de regreso y la mayoría de los numerosos favoritos franceses del rey fueron desterrados. La familia Godwinson había restablecido tan firmemente su control sobre el poder que Eduardo nunca volvió a intentar desafiarlos. Sin embargo, el triunfo de Godwin fue de corta duración. En el año 1053, apenas un año después, mientras celebraba la Pascua en Winchester con algunos de sus hijos y el rey, de repente se desplomó y ahí, en la cima de su poder, murió durante el banquete. El segundo hijo de Godwin, Harold, lo sucedió como conde de Wessex, mientras que el antiguo condado de Harold en Anglia Oriental fue otorgado a Elfgar, el hijo del conde de Mercia. El hijo mayor de Godwin, Sweyn, no era elegible para ningún título, debido a su peregrinación a Jerusalén, durante la cual falleció en septiembre del año 1052 en el viaje de regreso. En los años siguientes, varios condados quedaron vacantes y se otorgaron a los hermanos menores de Harald, consolidando más el poder familiar. En el año 1055, Siward, el conde de Northumbria, murió y fue sucedido por el hermano menor de Harald, Tostig. Luego, en el año 1057, el conde de Mercia falleció y fue sucedido por su hijo Elfgar, lo que nuevamente dejó libre East Anglia. Una versión reducida de este condado fue otorgada a otro de los hermanos de Harold, Gyrth, mientras que los condados de Essex, Hertfordshire, Buckinghamshire, Middlesex, Surrey y Kent se fusionaron en un nuevo condado, para otro hermano de Harold, Leofwine. Así, bajo el reinado del rey Eduardo el Confesor, la familia Godwin llegó a dominar casi toda Inglaterra, con la excepción de Mercia. Para ese entonces, el rey Eduardo estaba en gran medida satisfecho de dejar el gobierno efectivo del reino en las capaces manos de sus poderosos condes, que eran principalmente los Godwinson.
En el año 1063, Harold Godwinson emprendió una campaña audaz y sangrienta contra Llywelyn ap Gruffydd, el formidable gobernante que había dominado Gales desde el año 1055. El rey galés había unificado los territorios y representaba un desafío significativo para las ambiciones de Harold y su familia. Con el aroma de la conquista en el aire, Harold lanzó una atrevida incursión de caballería en lo profundo del territorio galés. El objetivo era claro y brutal: eliminar al rey de Gales y desmantelar su control sobre el poder. Sin embargo, a pesar de la ferocidad y rapidez del ataque, la misión fracasó y el rey enemigo permaneció ileso, su gobierno intacto. Sin dejarse desanimar por este revés inicial, Harold se reorganizó y se preparó para un asalto más completo. Más tarde ese mismo año se unió a su hermano Tostig, el conde de Northumbria, formando una poderosa alianza con el objetivo de poner al rey galés de rodillas. Esta vez la invasión fue planeada meticulosamente, combinando fuerzas terrestres y navales en un ataque coordinado diseñado para arrasar el corazón de Gales. Los hermanos lideraron sus ejércitos con una determinación implacable y despiadada, avanzando por el terreno escabroso y dejando un rastro de devastación a su paso. Las aldeas fueron arrasadas, los cultivos quemados y el paisaje, que antes era vibrante, quedó manchado de sangre. La brutalidad absoluta y la presión implacable de las fuerzas de Harald y Tostig empezaron a hacer mella. Los propios hombres del rey galés, cansados y desmoralizados por el asalto, vieron la inutilidad de resistirse ante un poder tan abrumador. La desolación causada por las fuerzas invasoras había sembrado las semillas del descontento y la desesperación entre las filas de los defensores galeses. En un intento desesperado por salvarse de una aniquilación mayor, los propios hombres del rey galés se volvieron en su contra. La traición hervía entre las filas y, en un acto sombrío de perfidia, los galeses mataron a su propio rey, decapitándolo. La cabeza decapitada del rey galés fue enviada a Harold como una ofrenda, representando la devastadora eficacia de su campaña. Este acto brutal no solo eliminó una amenaza significativa, sino que también consolidó la reputación de Harold como un líder militar temible y decisivo. Así, Harold ahora tenía a Gales bajo su influencia y era indiscutiblemente el conde más poderoso de toda Inglaterra, tomando el manto de su difunto padre Godwin. En el año 1064, Harold se encontró naufragando en Ponthieu, un evento envuelto en especulación y misterio. Según los primeros cronistas normandos posteriores a la conquista, el rey Eduardo había enviado previamente a Roberto de Jumièges, el arzobispo de Canterbury, para nombrar al duque Guillermo de Normandía, pariente materno de Eduardo, como su heredero. Ellos afirman que el viaje posterior de Harold tenía la intención de jurar lealtad a Guillermo. Sin embargo, los estudiosos debaten la fiabilidad de esta narrativa. Mientras que Guillermo aparentemente creía que le habían prometido la sucesión, ciertas acciones del rey Eduardo, como sus esfuerzos por traer de regreso a su sobrino Eduardo el Exiliado, hijo del rey Edmundo Brazo de Hierro, desde Hungría en el año 1057, contradicen esta afirmación. Después, los cronistas normandos ofrecieron otras razones para el viaje de Harold. Algunos sugieren que buscaba la liberación de su hermano menor, Wulfnot, quien había sido rehén en Normandía durante mucho tiempo, mientras que otros especulan que Harold fue arrastrado a través del canal por una tormenta inesperada. Existe un consenso general de que Harold fue desviado de su rumbo, desembarcando finalmente en Ponthieu. Capturado por Guy, el conde de Ponthieu, Harold fue tomado como rehén en el castillo del conde. Guillermo llegó pronto y exigió que Guy entregara a Harold. Guillermo ahora tenía al conde más rico de Inglaterra encarcelado, pero sabiendo el valor de Harold, sin duda ambos hombres poderosos tuvieron una negociación que se ha perdido en la historia. Durante su captura, Harold acompañó a Guillermo en una campaña contra el adversario de Guillermo, Conan II el duque de Bretaña.
Durante esta campaña, mientras atravesaban el terreno traicionero cerca de la fortificada abadía de Mont Saint-Michel, se destaca que Harold rescató heroicamente a 2 soldados de Guillermo de las arenas movedizas. Se dice que Guillermo le entregó armas y armaduras a Harold, otorgándole un título de caballero. El tapiz de Bayeux y otras fuentes normandas muestran a Harold jurando sobre reliquias sagradas apoyar la reclamación de Guillermo al trono inglés. Este juramento, forzado o voluntario, luego sería usado por Guillermo para justificar su invasión a Inglaterra, lo que preparó uno de los conflictos más importantes de la historia inglesa. El mandato de Tostig como conde de Northumbria fue una historia de contrastes. En asuntos exteriores logró un éxito notable, forjando una amistad con el rey de Escocia, que aseguró en gran medida sus fronteras del norte de problemas. También encabezó una delegación a Roma en nombre del rey Eduardo, lo que mejoró su posición en el reino en general y ayudó a su hermano Harold en sus campañas en Gales. Sin embargo, dentro de su propio condado, las estrictas medidas de Tostig para mantener la paz del rey lo volvieron profundamente impopular entre sus nobles. En el año 1065, mientras Tostig asistía a la corte del rey Eduardo en el sur de Inglaterra, sus nobles descontentos se levantaron en rebelión. Asesinaron a sus hombres y exigieron su destierro. Haroldo, buscando evitar el estallido de una guerra civil, se negó a marchar a Northumbria para reinstaurar a su hermano. Ante las exigencias de los rebeldes y la renuencia de Haroldo, el rey Eduardo aceptó exiliar a Tostig. Tostig partió hacia Flandes. Allí buscó obtener apoyo de aliados poderosos. Visitando a Guillermo de Normandía, al rey Sven II de Dinamarca y finalmente a Harald Hardrada de Noruega. Su objetivo era encontrar aliados que pudieran ayudarlo a recuperar su condado y su poder. Mientras tanto, el condado de Northumbria fue otorgado a Morcar, el hermano del conde Edwin de Mercia. Para consolidar su propia posición y fortalecer alianzas, Harold se casó con su hermana Elgid, alineándose así con los influyentes hermanos de Mercia. Antes del reinado del rey Eduardo el Confesor, en el siglo XI el trono inglés había estado bajo influencia vikinga, después de la conquista de Inglaterra por Sweyn Forkbeard y su hijo Canuto el Grande. Una vez que el trono regresó a manos de la línea sajona, su poder se vio muy disminuido. Eduardo el Confesor sería recordado como un rey políticamente débil, cuya muerte provocó una de las crisis de sucesión más famosas de la historia. Al final del año 1065, Eduardo el Confesor cayó en coma sin aclarar su preferencia para la sucesión. Murió el 5 de enero del año 1066. Recuperó brevemente la conciencia y confió el reino a la protección de Harold. Tras la muerte de Eduardo, varias personas afirmaron que debían ser el próximo rey de Inglaterra. Las reclamaciones al trono de estos hombres se basaban en lazos de sangre, juramentos, parentesco y vínculos con reyes anteriores. Cada reclamo al trono era fuerte. Entre los contendientes al trono inglés estaba Edgar el Etelingo, hijo de Eduardo el Exiliado. Eduardo el Exiliado, fallecido trágicamente camino a la corte inglesa, habría sido designado heredero por el rey Eduardo el Confesor. Según las estructuras del linaje, Edgar era el heredero legítimo, siendo un descendiente masculino directo de Alfredo el Grande y nieto de Edmundo Brazo de Hierro, quien pereció después del brutal conflicto con Canuto el Grande. En los últimos años se habían visto las misteriosas muertes y asesinatos de muchos aetelingos, incluido Eduardo el Exiliado, lo que hacía que la reclamación de Edgar al trono fuera puramente basada en lazos de sangre, ya que no tenía tierras, soldados ni aliados, aparte del propio rey, que ahora estaba muerto. En contraste estaba Harold Godwinson, el formidable jefe de la casa de Godwin y conde de Wessex. Wessex era la región más rica y poderosa de Inglaterra, y Harold también era una figura prominente en la corte, reconocido por su servicio
a Eduardo el Confesor y su destreza en numerosas batallas. Como el comandante más confiable de Inglaterra, su influencia era inigualable. Además, se pensaba que el linaje de Harald se remontaba a Ethelred, el rey de Wessex y hermano mayor de Alfredo el Grande. La corona solo había pasado a la línea directa de Alfredo, porque se consideró que el hijo de Ethelred era demasiado joven para gobernar durante la grave amenaza que representaba el gran ejército pagano en el siglo IX. En Noruega, Harald Hardrada también reclamó el trono inglés. Según su afirmación, Eduardo el Confesor había usurpado el lugar legítimo del sobrino de Hardrada, el rey Magnus el Bueno. Magnus había sido nombrado heredero al trono danés por el rey Harthacnut, mediante un acuerdo vinculante, y Magnus creía que este pacto se extendía también al trono inglés. Eduardo había tomado el trono antes que Magnus, quien posteriormente murió sin hijos. Haroldo Hardrada, quien había sido correy de Noruega junto con Magnus, se convirtió en el único monarca tras la muerte de Magnus. Ahora Haroldo Hardrada se veía piso a sí mismo como el legítimo heredero al trono inglés, considerándolo su herencia, ya que Eduardo, el usurpador de Magnus, ya había fallecido. Otro contendiente formidable por el trono era Guillermo, el duque de Normandía. Afirmaba que Eduardo no solo lo había designado como el próximo rey, sino que Harold Godwinson había jurado un voto sagrado para apoyar la reclamación de Guillermo. Además, la relación entre Inglaterra y Normandía le daba aún más peso a su reclamación. Emma de Normandía era la tía de Guillermo, y Eduardo había pasado una parte significativa de su juventud exiliado en la corte normanda. Así, el trono de Inglaterra fue disputado por 4 hombres formidables. Estaba Harald Hardrada, reclamando lo que consideraba su legítima herencia, Guillermo de Normandía, fortalecido por promesas y lazos familiares, Harold Godwinson, el confiable líder militar de Wessex, un hombre cuya ascendencia también susurraba de antiguos reyes, y Edgar Atheling, el heredero legítimo por sangre, pero apenas un niño, sin poder ni aliados. Este choque de reclamaciones, arraigado en la ambición, el linaje y la lealtad, preparó el escenario para una lucha dramática por la corona inglesa. El día después de la muerte de Eduardo el Confesor, hubo una reunión del Witan para decidir quién debería convertirse en el próximo rey de Inglaterra. El Witan estaba formado por varios señores y obispos, quienes evaluaron los méritos de los 4 principales candidatos. Pero todo el principio de la sucesión había sido trastocado por el interludio de los reyes vikingos, y el Witan ya no se sentía obligado a elegir a un rey perteneciente a la línea de Alfredo cuando era obvio que se necesitaba un hombre fuerte en el trono, y Edgar el Etelingo era solo un niño. Independientemente de las promesas que Eduardo el Confesor hiciera a Guillermo, él nombró a Harold como su sucesor. El día después de la muerte de Eduardo, Harold fue elegido por unanimidad por el Witan y fue coronado por el arzobispo de York. Pero Harold no tuvo tiempo de disfrutar su nuevo estatus como rey, ya que pronto llegarían 2 fuerzas invasoras a sus costas. El hermano menor de Harold Godwinson, Tostig, era conocido por su formidable destreza militar. Sin embargo, fue exiliado por desafiar las leyes del país y albergaba un profundo resentimiento hacia su hermano, quien ahora era el rey de Inglaterra. En su amargura, Tostig contactó al rey Harald Hardrada de Noruega y lo convenció de invadir Inglaterra. Una de las sagas relata que Tostig navegó hasta Noruega y causó una gran impresión al rey noruego y a su corte. A pesar de haber concluido recientemente una larga y poco concluyente guerra con Dinamarca, el inicialmente reacio Hardrada fue convencido por la persuasión de Tostig y aceptó reunir un ejército para reclamar el trono de Inglaterra. Harald Hardrada, una figura imponente de la era vikinga, era conocido por su carácter formidable y atributos de guerra inigualables.
Su nombre, Hardrada, que significa gobernante duro, refleja su naturaleza severa e inflexible. La extensa carrera militar de Harald abarcó varias décadas y regiones, incluyendo batallas en Noruega, Dinamarca y el Imperio Bizantino. Su experiencia en combate lo convirtió en un guerrero experimentado y endurecido por la batalla. En septiembre del año 1066, Hardrada emprendió su viaje a Inglaterra. Se detuvo en las horcadas para reunir suministros y más hombres y pronto estaba listo. Reforzado por el traidor Tostig Godwinson, quien se unió a él con más soldados y suministros. Hardrada pronto llegó a Inglaterra con toda la fuerza de Noruega, reforzado por Tostig y fuerzas escocesas. Su mirada feroz se posó sobre la costa desprevenida. Su ejército descendió como lobos, saqueando y quemando como los vikingos de antaño. Al llegar a Scarborough, Northumbria, los lugareños ofrecieron una resistencia valiente pero inútil. Sin dudarlo un instante, los vikingos desataron una tormenta de fuego y furia, reduciendo el pueblo a ruinas humeantes. Las llamas lamían el cielo, enviando un mensaje claro a otros pueblos, que rápidamente se eligieron rendirse en lugar de ser aniquilados. La noticia de la llegada de los hombres del norte llegó rápidamente al conde Morcar de Northumbria y al conde Edwin de Mercia. Decididos a proteger sus tierras, reunieron un ejército formidable y se enfrentaron a Hardrada. La llegada de los hombres del norte a Inglaterra fue tan rápida que los condes ingleses no tuvieron tiempo de avisar a Harald Godwinson, su rey, y en su lugar eligieron luchar contra la invasión nórdica en vez de rendirse. Esto llevaría a la batalla de Fulford. La batalla comenzó con una carga atronadora, ya que los ingleses atacaron primero, esperando tomar por sorpresa a los noruegos. Las tropas de Morcar avanzaron con fuerza, empujando a los hombres de Hardrada hacia los traicioneros pantanos, pero el experimentado rey vikingo, imperturbable en medio del caos, reunió a sus guerreros. Refuerzos del flanco derecho chocaron contra el centro inglés, y sus feroces gritos de batalla resonaron a través del pantano. A pesar de estar en inferioridad numérica, los invasores vikingos lucharon con una furia berserker, obligando a los anglosajones a ceder terreno. Con más guerreros vikingos uniéndose, maniobraron astutamente alrededor de la batalla y abrieron un tercer frente. Los anglosajones, ahora flanqueados y abrumados, enfrentaron un ataque implacable. La sangre empapó la tierra y el aire se llenó de los gritos de los moribundos. Las fuerzas inglesas, incapaces de resistir el brutal asalto, se desmoronaron y fueron diezmadas, mientras los condes de Mercia y Northumbria se retiraban. Las bajas vikingas fueron mínimas y fueron menos de 1000 hombres. Con la rendición de York ante Harold Hardrada, los victoriosos nórdicos se retiraron a Stamford Bridge, a 7 millas al este de York, para esperar la llegada de rehenes y consolidar su control sobre una tierra que habían reclamado tan violentamente. Harald Godwinson pronto se enteró de la invasión vikinga y, con una urgencia implacable, reunió a todos los condes, señores y guerreros que pudo juntar. Viajaron día y noche, corriendo desde Londres hasta York, un agotador trayecto de 200 millas realizado en apenas 4 días. Esta rápida maniobra le otorgó a Harald el elemento sorpresa, ya que Hardrada y su horda vikinga permanecieron completamente ajenos a la cercanía del rey inglés, hasta que vieron físicamente al ejército anglosajón acercándose hacia ellos. Cuando se acercaba el amanecer de la batalla, una figura solitaria cabalgó desde las filas cubiertas de niebla de los sajones, presagio de muerte y desafío. Su identidad bajo una capa negra. Se acercó a Harald Hardrada y Tostig con una propuesta escalofriante. Ningún nombre salió de sus labios, pero sus palabras cortaron el aire frío de la mañana como una cuchilla. A Tostig le ofreció la devolución de su condado perdido si traicionaba a Hardrada. En respuesta, Tostig, siempre oportunista, exigió saber qué le ofrecería su hermano,
el rey inglés, a cambio de tal traición? La respuesta del jinete fue una sombría profecía, envuelta en el manto de un desafío. 7 pies de tierra inglesa, porque él es más alto que otros hombres. Con esas palabras, el jinete volvió a desaparecer entre las brumas, dejando un silencio atónito entre los nórdicos. Harald Hardrada, conocido por su corazón de guerrero, quedó impactado por la audacia del mensaje. Volteando hacia Tostig, exigió saber la identidad del mensajero intrépido. La respuesta de Tostig cayó como una piedra en un estanque de silencio. Dijo que era Harald Godwinson, el propio rey de Inglaterra. Poco después de esta reunión, el ejército inglés descendió sobre los noruegos con furia y empezaría a masacrar a las fuerzas de Hardrada. Tomados por sorpresa y desprevenidos, los guerreros nórdicos se apresuraron a enfrentar el repentino ataque. El avance de los ingleses se detuvo momentáneamente por el estrecho paso de un puente. Fue aquí donde un solo guerrero noruego, armado con un hacha danesa y movido por una furia berserker, logró contener a todo el ejército inglés. Por un breve momento parecía que este nórdico podría desafiar el avance de los ingleses, pero el destino intervino. Después de que el berserker mató a 40 ingleses, un soldado inglés, oculto bajo el puente, clavó su lanza hacia arriba a través de las tablas de madera, acertando en la ingle del berserker, haciéndolo caer de rodillas y permitiendo que lo matara. El ejército de Godwinson entonces cruzó el puente en masa, una marea implacable de guerreros con escudos entrelazados, y cargaron. Formaron una línea formidable justo frente al ejército nórdico, y su rugido colectivo resonó por todo el campo de batalla. La batalla rápidamente se extendió mucho más allá de los límites del puente, transformando el paisaje en un área de muerte y valor. Durante horas el enfrentamiento continuó a 0 contra 0. Los jinetes y su decisión de abandonar su armadura resultó ser un error fatal, ya que se encontraron cada vez más en desventaja. Las fuerzas inglesas, implacables e inflexibles, continuaron su ataque con ferocidad. Lenta pero seguramente, fragmentaron la que alguna vez fue una muralla de escudos del norte impenetrable, aprovechando cada debilidad hasta que se rompió. Godwinson el traidor de los ingleses, fue asesinado en la carnicería, al igual que muchos condes nórdicos y guerreros formidables. En medio de este caos, Harald Hardrada se mantuvo como un símbolo de poder puro. Sus manos sujetaban su espada larga con una fuerza inquebrantable, abriéndose paso entre el enemigo con cada golpe. Se dice que entró en el legendario estado de berserker, su furia trascendiendo los límites humanos. En ese trance furioso, el veterano de 50 años y 100 batallas se volvió un torbellino mortal, derribando enemigos con precisión salvaje, un dios en el campo de batalla. Según la saga de Harold, esto fue lo que sucedió. El rey Harold Sigurdsson vio esto. Él se metió en la refriega donde el choque de armas era más fuerte, y ahí hubo un conflicto intenso, en el que cayeron muchas personas de ambos lados. El rey Harald entonces estaba furioso y corrió al frente de la formación y golpeaba con ambas manos, de tal manera que ni el casco ni la armadura podían resistirlo, y todos los que estaban más cerca retrocedían ante él. Entonces los ingleses estuvieron muy cerca de huir. El rey Harald Sigurdsson fue alcanzado por una flecha en la tráquea, y esa fue la herida que le causó la muerte. Snorri Sturluson, historiador y poeta islandés, también narró la muerte de Harald. Los sajones huyeron de él. Una flecha lo alcanzó en la barbilla, pero él la arrancó. Otra flecha lo alcanzó en la garganta. Entonces se sentó. Un amigo le preguntó si estaba herido. Harald dijo: "Es solo una flecha pequeña, pero está haciendo su trabajo". Y luego murió. Godwinson ahora había demostrado ser un estratega y comandante brillante, y consolidaría su nombre en la historia al derrotar al legendario guerrero y rey Harald Hardrada, poniendo fin a la era vikinga y matando al último gran rey guerrero vikingo. Sin embargo, al sur otro pretendiente había desembarcado en las costas inglesas.
Guillermo, el duque de Normandía, había venido por su corona, y mientras el rey inglés Harold luchaba en el norte, Guillermo cruzaba el canal con el objetivo de conquistar y forjar una nueva dinastía. Guillermo, el duque de Normandía, buscó la aprobación divina para su invasión, obteniendo la bendición del Papa Alejandro II, pero el favor divino no era suficiente para el duque. También aseguró alianzas terrenales, tejiendo una red de apoyo político del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Enrique IV, y del rey Ben II de Dinamarca. Con sus fuerzas envalentonadas por alianzas divinas y mortales, la flota de Guillermo cruzó el canal en la fatídica víspera del 28 de septiembre del año 1066. Mientras tanto, tras el brutal enfrentamiento en Stamford Bridge, Harold Godwinson, empapado en sangre y agotado por la batalla, se vio obligado a girar hacia el sur con una urgencia frenética para enfrentar la inminente amenaza de los invasores normandos. Aprovechando los momentos fugaces, Guillermo y sus compañeros, endurecidos por la guerra, construyeron una fortaleza en Hastings, un bastión de madera y hierro destinado a proteger a la horda normanda de la inminente tormenta de furia inglesa. Con el sol naciente del 14 de octubre del año 1066, los campos de Hastings presenciaron la convergencia de dos fuerzas formidables. Guillermo, al mando de los normandos, conocidos por su formidable armadura y linaje vikingo, se enfrentó a Harold Godwinson, quien comandaba toda la fuerza del ejército inglés. Guillermo dividió su fuerza en tres grupos: arqueros, soldados de infantería y caballería. Colocó a los soldados de infantería armados con arcos y ballestas en la primera línea, soldados en la segunda y en la retaguardia escuadrones de caballería, y Guillermo tomó su lugar en medio de ellos con la élite. Desde ahí pudo dirigir todos los frentes usando tanto su voz como gestos. Mientras las fuerzas de Harold se acercaban sigilosamente a través de los velos del bosque, ascendieron hasta la cima de una colina dominante. Desde este punto de vista lanzaron una andanada implacable sobre cualquier soldado normando que se atreviera a ascender, arrojando jabalinas con precisión mortal antes de descender a un brutal combate cuerpo a cuerpo. Los ingleses, formando una formidable muralla de escudos, reunieron sus defensas, con los escudos firmemente entrelazados, presentando una barrera impenetrable contra el asalto enemigo. El enfrentamiento comenzó con los arqueros normandos desatando sus mortales andanadas cuesta arriba, solo para descubrir que sus flechas eran inútiles contra la firme muralla de escudos inglesa. Cuando los lanceros normandos avanzaron al combate cuerpo a cuerpo, se encontraron con una tormenta implacable de jabalinas, cada golpe reduciendo aún más sus filas. A pesar del valor de los normandos, los soldados de Guillermo se encontraron incapaces de romper la inquebrantable defensa sajona. La caballería normanda avanzó con fuerza en un intento desesperado, pero halló el mismo destino ante la muralla de escudos. Sin embargo, a pesar del agotamiento extremo, el ejército inglés, envalentonado por su reciente victoria sobre Harald Hardrada en el norte, avanzó con una determinación inquebrantable. Mientras la sangre corría por la ladera, el espíritu incansable de los guerreros ingleses hizo retroceder a los normandos, reflejando su resistencia, valentía y lo formidable que era el ejército inglés bajo el mando del rey guerrero, Harold Godwinson. Mientras los normandos luchaban contra la firme determinación de los soldados de Harold atrincherados en la colina, sufrieron graves pérdidas, haciendo que el curso de la batalla se inclinara a favor de los anglosajones. Esto provocaría una retirada general entre los normandos. En medio del caos se difundió un rumor por el campo de batalla de que el duque Guillermo había caído en la refriega. Aprovechando este momento de incertidumbre, algunas tropas normandas se retiraron apresuradamente hacia el mar, perseguidas por los ingleses que avanzaban y que finalmente abandonaron su posición ventajosa en la cima de la pendiente. Al observar el desorden entre sus propias fuerzas, Guillermo, imperturbable y resuelto,
se quitó el casco mostrando su rostro. Mientras galopaba entre sus fuerzas en retirada, animó a sus hombres con fuertes gritos. A pesar de haber estado al borde de la derrota, los jinetes normandos se reagruparon y avanzaron de nuevo hacia las líneas frontales. Guillermo entonces encabezó un contraataque contra el inminente embate inglés. En el caos de la batalla, los ingleses rápidamente reformaron su impenetrable muro de escudos, preparándose para un nuevo choque de armas. A medida que la batalla se desarrollaba, su ferocidad se intensificaba con cada hora que pasaba. Los normandos, impulsados por la desesperación, lanzaron un asalto final y decidido para tomar el control de la cresta. En medio del implacable choque de acero, el costo de la guerra se hizo dolorosamente evidente. Numerosos señores sajones, valientes en su defensa, encontraron su muerte en el campo de batalla. Entre los caídos estaban dos de los propios hermanos del rey Harold Godwinson, Gurth y Leofwine, y una historia cuenta que el propio duque mató a Gurth confundiéndolo con Harold. Sin dejarse intimidar por las devastadoras pérdidas, el propio rey Harold surgió como una presencia formidable en medio de la refriega, su espada brillando con precisión mortal mientras derribaba enemigo tras enemigo, en la implacable carnicería de la batalla. La batalla parecía no tener fin, y se dice que Guillermo tuvo 2 o 3 caballos muertos bajo él, y de alguna manera siguió luchando, su cuerpo magullado y herido por las caídas. Sin embargo, debido a la superioridad de las tácticas mixtas de caballería e infantería normando-francesas sobre la tradicional muralla de escudos germano-escandinava, Guillermo logró romper las defensas inglesas y en la refriega que siguió, abrumó a las fuerzas de Harold. Harold luchó hasta el amargo final en medio de la carnicería, recordando a los antiguos reyes sajones. Pero la fortuna no le favoreció en Hastings, y así Harold Godwinson, el rey que acababa de poner fin a la era vikinga, que había conquistado Gales y que acababa de forjar su nueva dinastía de la Casa de Godwin, fue asesinado ahí en el campo de batalla. Según una versión, Harold fue despedazado a manos de 4 caballeros normandos en un relato muy gráfico. El primero, atravesando su pecho a través del escudo con la punta de su lanza, empapó la tierra con un torrente de sangre que brotaba. El segundo le cortó la cabeza por debajo de la protección del casco y el tercero le atravesó las entrañas del vientre con su lanza. El cuarto le cortó el muslo y se llevó la extremidad cercenada. Los detalles que rodean la muerte del rey Harold en la batalla de Hastings están envueltos en un velo de ambigüedad, ya que existen relatos contradictorios e interpretaciones variadas. Compiten por la prominencia. Entre estos, las crónicas de Guillermo de Malmesbury ofrecen una descripción vívida, atribuyendo el trágico final de Harold a una flecha que dio en el blanco, atravesando su ojo y alojándose profundamente en su cerebro. Pese a la complejidad de los relatos, los historiadores concuerdan en un hecho clave. Harold encontró su final al término de la batalla y luchó hasta el amargo final. El legado de Harold a menudo queda a la sombra de sus adversarios. Su victoria crucial sobre Hardrada marcó el final de la era vikinga. Luchó en batallas una tras otra y forjó un camino de desafío contra la agresión extranjera, defendiendo su derecho al trono como descendiente de un antiguo rey sajón, y también porque el difunto rey Eduardo el Confesor le confió el reino. Sin embargo, la historia a menudo relata la saga de Harold a través de la perspectiva de Guillermo el Conquistador, relegando su legado a un segundo plano, pero es imprescindible arrojar luz sobre esta figura imponente, honrar su huella en el tapiz de la historia inglesa y asegurar que su historia perdure. Quiero dar un enorme agradecimiento a todos mis miembros, su contribución es valiosa para la continuidad del canal y los aprecio muchísimo a todos. Gracias especiales a John Seid. Espero que todos hayan disfrutado el video, si fue así no olviden darle like, suscribirse y compartir,
y nos vemos la próxima semana para otro Perfiles Históricos.